Bien, hemos conversado de que se retoman esta semana las conversaciones sobre el proceso constituyente, sobre los principios, las bases, los bordes. Y uno de los temas que ha generado más discusión ha sido sin duda el de la plurinacionalidad. Pero resulta que en las conversaciones en los últimos días incluso se ha llegado a cuestionar de parte de algunos integrantes de la derecha la existencia de escaños reservados para los pueblos originarios y incluso la forma, ¿no es cierto? Se está cuestionando el que existan esos escaños reservados y en otros casos simplemente la fórmula para que estos se elijan y por lo tanto la cantidad que estos tendrían. Para conversar sobre este tema y cuál es la propuesta que se tiene de parte justamente del mundo mapuche, el coordinador de la plataforma política mapuche, Ailiwen Antileo, va a conversar con nosotros sobre esta propuesta, ¿no es cierto?, de organizaciones, de asociaciones, de distintas personas del pueblo mapuche que convergieron en una propuesta única. Muy buenos días, señor Antileo, ¿cómo está usted? Muy gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, la primero que quisiera preguntarle es si en este conjunto de organizaciones mapuche se discutió el tema de la plurinacionalidad que consideraba la propuesta de nueva constitución que se rechazó el 4 de septiembre, o más bien ustedes están haciendo una propuesta respecto a la forma en que deberían ser elegidos los escaños reservados que les corresponderían. No se discutió el tema de la plurinacionalidad debido a que precisamente pensamos que es un tema de contenido que debe estar radicado en el nuevo órgano constituyente. Sin embargo, junto con señalar eso, nos parece relevante de que lo que se reconozca en la nueva convención sean una serie de derechos que tal vez no se denomine plurinacionalidad, pero sí derechos educativos, lingüísticos, de participación política, territorial también. Y eso es un tema al que estamos llanos a dialogar y a conversar, pero ese es un tema de contenidos que son propios de la deliberación de un proceso constituyente. Ujú. Al igual, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué opinión le merece que algo que en su momento apareció ya casi como un derecho adquirido, la posibilidad de que existan escaños reservados para los pueblos indígenas, no solamente en órganos como la Convención Constitucional, sino que incluso en otros, como por ejemplo, en otros de representación, como por ejemplo el Congreso, se pase ahora a discutir respecto de si se deben incorporar o no a través de estos escaños en el futuro proceso constituyente, este cambio que se produjo con este hito del plebiscito del 4 de septiembre? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, ahí hay dos dimensiones. Primero son sectores, determinados sectores que plantean esto de que no debieran haber escaños reservados. No compartimos, por cierto, esa visión. Pensamos que significaría un retroceso muy importante de lo ya avanzado, por una parte, desde el punto de vista cultural y político, pero también desde el punto de vista jurídico pensamos que sería ilegal por el hecho de que eh, la incorporación de los pueblos originarios a la participación política vía escaños reservados se sustenta y se afirma en función del convenio 169 de la OIT y también en convenios relativos a derechos humanos, a la protección de los derechos humanos. Y estos tratados, que están actualmente vigentes, tienen una aplicación progresiva. ¿Qué significa eso? Que no se puede disminuir el estándar de derechos humanos, se pueden o mantener o aumentar, pero no disminuir. Por lo tanto, aquellos sectores que están planteando una idea de esta naturaleza o un enfoque de esta naturaleza incurren en un error y en el caso de que el Parlamento así lo establezca,
dado que es un poder del Estado, tendrá que responder ante los organismos internacionales por esta conculcación de derechos y disminución de derechos y una falta de la aplicación de los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentra actualmente vigente. Justamente a propósito de lo que usted está diciendo, una de las discusiones, más allá de mantener o no escaños reservados, son los mecanismos para elegir esos escaños reservados y, por lo tanto, de la manera del mecanismo va a ser determinante la cantidad de personas que puedan incluirse, ¿no es cierto?, en este nuevo proceso constituyente. En la propuesta que ustedes hicieron, ¿ustedes sugieren, proponen algún mecanismo para elegir esos escaños reservados? Claro, claro. Nosotros proponemos un criterio primero de participación, por lo tanto eso significa que nosotros también tenemos que estar presentes en la nueva convención. Y el segundo criterio que ordena la propuesta técnica es el de proporcionalidad. ¿Ya? Nosotros representamos como pueblo mapuche el 11% de la población del país y por lo tanto cualquiera sea el mecanismo general que se establezca para todos los convencionales, nosotros deberíamos tener el 11% como pueblo mapuche. Y por lo tanto, ese es el criterio que nosotros hemos planteado y eso va a depender, por ejemplo, de si son 155 convencionales, lo que se ve poco probable. Existe un consenso entre los partidos que tienen representación parlamentaria en disminuir la cantidad de convencionales y por lo tanto si se disminuye, por ejemplo, a 50 en atención a un criterio de circunscripción senatorial, que es otro de los mecanismos que se están evaluando y se está dialogando en este momento, nosotros deberíamos también tener una representación proporcional a ese número. Eso es en el caso mapuche, un 11%, pero con los demás pueblos se alcanza al 13%. Pero en este caso la propuesta nuestra es la conversada entre personas y asociaciones mapuche, por eso es que nosotros planteamos un criterio de proporción del pueblo mapuche respecto de la población general. Ujú. Aligüen, durante la campaña que se realizó previo al plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, se instalaron una serie de premisas y de ideas, precisamente por aquellos sectores que hoy en día se están negando a la posibilidad de que se establezcan escaños reservados para los pueblos originarios respecto de los derechos que fueron reconocidos por la propuesta constitucional que elaboró la Convención. Por ejemplo, se hablaba en la campaña acerca de que se estaba haciendo una distinción entre los pueblos originarios y el resto de los chilenos, que se estaba beneficiando a un sector con una serie de disposiciones. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque efectivamente son ideas que a lo mejor calaron en algunas personas y que la llevaron finalmente a votar rechazo sobre la base de premisas claramente racistas. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claro, se logró instalar de parte de algún sector de la población que principalmente detentan los medios de comunicación algunas caricaturas que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad, pero sin embargo también es necesario reconocer de que hubieron algunos temas que se plantearon como principales en circunstancias que para los pueblos originarios no eran temas principales, como es el tema del, del- de la doble justicia supuestamente que iba a haber. Esos son temas que se pueden conversar, esos son temas que se pueden dialogar y que se pueden consensuar y tal vez dejar para una reforma constitucional posterior. Son temas, digamos, que están abiertos y que es necesario replantearse qué es la prioridad de los derechos de los pueblos originarios en una primera fase, que es esta, la de una convención constitucional eh, o un órgano constitucional, no sé todavía cómo se va a llamar, pero, y hay otros temas que son de más largo aliento, y esos se podrán evaluar en su momento y en su mérito también para más adelante. Por eso me parece de que
de que si bien coincidimos con el análisis que usted señala de que se expresaron temores que no tenían asidero, hoy día también es necesario plantearse, por una parte, una cantidad de derechos, por una parte, teniendo como norte que el objetivo de los nuevos convencionales es plantear derechos de los pueblos originarios y consagrarlos, pero el segundo gran objetivo de la nueva convención es que se apruebe. Y eso significa, por lo tanto, tener en consideración de que van a haber temas que no van a quedar totalmente plasmados en la nueva propuesta. Y eso con el objetivo de que se aprueben a lo menos los más importantes y aquellos que concitan, por una parte, el mayor consenso entre el movimiento indígena y el movimiento mapuche, pero también entendiendo de que es parte de una gran propuesta y de una constitución para todo el país, también para todos los chilenos, y por eso entonces debe conjugar, por una parte, derechos indígenas, pero también de toda la sociedad, y en eso hay que también tenerlo claro. O sea, hay que tener claro de que fue rechazada esa propuesta y por lo tanto hoy día se hace más difícil plantear la totalidad de los derechos que se habían planteado en esta primera propuesta. Eso. Eh, Usted acaba de tocar el punto clave, ¿no es cierto? Porque por ejemplo, en los territorios donde hay una alta población mapuche, ganó el rechazo y uno se pregunta cuáles eran entonces las prioridades, cuáles son los temas que de verdad preocupan a el pueblo mapuche, cuáles deberían estar incluidas sí o sí en esta nueva propuesta. Usted ya mencionó algunas que podrían verse más adelante, pero ¿cuáles son desde el punto de vista de ustedes esas prioridades que sí le interesan mucho al mundo mapuche y que tienen que estar? A ver, hay una precisión que hay que señalar. Es que si bien es cierto, hay zonas en donde el rechazo obtuvo un promedio de 78%, lo que es altísimo, y que son precisamente las zonas en donde está más fuerte y latente el conflicto, y sobre todo donde se expresa acciones de sabotaje de parte de algunas organizaciones mapuches, que han llamado abiertamente a realizar acciones armadas y de sabotaje. No es allí donde está la mayor cantidad de mapuche. La mayor cantidad de mapuche está en la región metropolitana. Ese es de acuerdo al censo Así es. estadístico del 2017. Y acá la diferencia no fue tan amplia de un 77%. En la región metropolitana el rechazo ganó por un 55%. Por lo tanto, esos antecedentes es bueno que la opinión pública los maneje. Ahora, efectivamente hubo una alta votación del rechazo porque asimiló el tema de la seguridad. No nos olvidemos que en los últimos 2 meses antes del plebiscito, estas agrupaciones llamaron precisamente a ofensivas masivas de sabotajes, de quema de cabañas, de atentados, e incluso algunos con resultado de muerte. Por lo tanto, se asimiló un tema de seguridad, y también se hizo el símil de que estos grupos, o sea, que si se aprobaba la nueva propuesta, estos grupos iban a aumentar aún más estas acciones y por lo tanto la gente rechazó en esas zonas con un alto porcentaje. Eso es parte del contexto y del clima político de inseguridad que se desarrolló. Ahora, ¿cuáles son los temas? Yo creo que hay que centrar ahí, nosotros pensamos que hay que centrar los temas en función de lo que la gente plantea, que es temas relativos a educación, temas relativos a salud, a trabajo y también, por cierto, a derechos territoriales. O sea, nosotros no nos olvidamos, digamos, de una reivindicación territorial que apunte a gradualmente ir atendiendo el tema de restitución de tierras, pero eso es gradual y eso se hace en consenso con la administración del Estado, con el gobierno y con los gobiernos de turno. O sea, no es que se vaya a restituir todo el territorio, sino que se fija un horizonte de restitución en el mediano y largo plazo y gradualmente se van cumpliendo esas metas.
por una parte. Pero también, y con eso también, por cierto, se comienza a resolver el tema de la conflictividad territorial en esas zonas, en la 8ª, 9ª y 10ª región. Pero también está el tema de los derechos educativos y lingüísticos, que pasa por discutir respecto de cómo se incorporan contenidos propios de los pueblos originarios en la malla curricular de las escuelas en donde hay una alta densidad de población indígena y también en algunas ciudades y en algunas comunas. Eso, la participación también. La participación, a nosotros nos interesa la participación mapuche en instancias de decisión. Por ejemplo, no se entendería que en el futuro Congreso no haya participación de los pueblos originarios, a lo menos en esas instancias, ¿se fija? O en un gobierno regional. En definitiva, en cualquier instancia de elección popular. Ese es un criterio general. Y los otros temas, efectivamente, tienen yo no digo que no sean importancia, sino que están en una segunda línea de importancia. Y en eso, por cierto, habrá que tener la sabiduría y también la visión política de que pueden estos también realizarse, pero tal vez en un plano de reforma constitucional a futuro o de reformas legales. Y eso también es necesario considerarlo, porque lo importante es que se apruebe una nueva convención con los elementos esenciales, el grueso de nuestras demandas. Eso. Aliwen Antileo, coordinador de la plataforma política mapuche, conversando con nosotros respecto de esta propuesta que distintas organizaciones, comunidades, asociaciones y personas del pueblo mapuche han firmado para garantizar o solicitar que se garantice el establecimiento de escaños reservados para pueblos indígenas en el futuro órgano constitucional. Aliwen, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga nuestra sintonía porque en breve llega Patricio López, nuestro director, para continuar con el programa que, recordemos, dura hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía por delante. Juanita, nos reencontraremos mañana. Un abrazo, que estés bien. Que tengan muy buen día. Hasta mañana. En esto